Radio. En este episodio 28 de la quinta temporada regresamos al siglo XIV, una época en la que se iniciaron, como hemos dicho muchas veces, a nivel europeo, unos cambios muy profundos en la sociedad, la economía, el arte, la cultura y, en definitiva, prácticamente en todos los aspectos que envuelven al ser humano. Terribles pandemias como la peste negra, grandes guerras como la de los 100 años o la guerra de los dos Pedros y el desarrollo también de los inicios del Renacimiento dejaron una profunda huella que condujo al final del periodo que denominamos Edad Media y que daría como resultado las transformaciones sistemáticas o sistémicas que caracterizan a la Edad Moderna. En todo ese mare magnum de cambios profundos y paulatinos se produjo en la península ibérica uno de los conflictos bélicos más importantes del medievo hispano. Nos referimos a la Guerra de los dos Pedros, de la cual ya os hemos hablado en varias ocasiones. Y dentro de esa guerra, en el verano del año 1362, tuvo lugar el gran asedio sobre la ciudad de Calatayud, en cuya resistencia o caída estaba en juego casi la propia integridad del reino de Aragón, así como la posible derrota en aquellos momentos de la corona de Aragón ante la Castilla de Pedro I el Cruel. Así que para hablar de este tema, como siempre y para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Época muy interesante, esta del siglo XIV y esto de la Guerra de los dos Pedros es alucinante, ¿no? Al final el sistema, el juego de alianzas que hay entre un bando, otro bando, y es que al final es un conflicto que acaba atañendo, ¿no? De una manera u otra a, prácticamente a toda la Europa occidental. Sí, ¿no? En ciertos momentos de la guerra. Inglaterra, Francia, Portugal, sí. Navarra, Granada. Exactamente. Eso es. Es una verdadera guerra internacional en ese sentido, pero internacionalizada a nivel europeo, ¿no? Prácticamente en esa Europa occidental, como decía Santiago. Claro, sí, ¿no? Porque, vamos a hablar básicamente del asedio de Calatayud. No vamos a hablar de la guerra en su conjunto, que eso ya lo hablamos en otro programa. Pero eso, no hay que perder de vista ese marco, ¿no? Exactamente. Es que el asedio de Calatayud del año 1362 tiene tela. Como vamos a comentar a lo largo del próximo programa, fueron ejércitos, sobre todo por parte castellana, movilizados muy importantes numéricamente, incluso casi un poquito más allá de lo que era normal para la época todavía, ¿no? Ya hablaremos un poquito de números más tarde. Pero bueno, esta Guerra de los dos Pedros es una vieja conocida nuestra, como os venimos diciendo, pues ya has dicho Santiago, ¿no? Que la hemos mencionado. Le dedicamos en ese momento un programa o parte de él, ¿no? Pero a veces pues ha ido apareciendo en según qué momentos, ¿no? Según qué temas estábamos hablando. Por ejemplo, recuerdo la temporada pasada, en la cuarta temporada, que le dedicamos 3 programas al larguísimo reinado de más de 60 años de Pedro IV el Ceremonioso, que es uno de los protagonistas de esta Guerra de los dos Pedros, y por lo tanto ahí apareció un poquito este conflicto, ¿no? Pero bueno, aunque nos vamos a centrar en la segunda parte de este episodio, en cómo fue ese gran asedio sobre Calatayud del año 1362, uno de los más importantes del siglo XIV, primero, evidentemente, vamos a hacer un pequeño repaso a esa guerra, al menos en sus primeras etapas, a sus causas, intereses por una parte y otra, y a las consecuencias del asedio bilbilitano. Así que bueno, vamos a empezar un poquito a relatar esa primera parte para dar ese contexto histórico, Santiago. Pues a ver, para estudiar y analizar esta Guerra de los dos Pedros, uno de los mejores investigadores que hay en la actualidad es el profesor de la Universidad de Zaragoza, Mario Lafuente, que en su momento desarrolló su tesis doctoral sobre este conflicto y que desde entonces ha realizado numerosas publicaciones, pues analizando profundamente diferentes aspectos cada vez más concretos sobre esta guerra entre las coronas de Aragón y de Castilla. Uh-huh. Y vamos a comenzar entonces pues analizando las múltiples causas
que condujeron al estallido de esta guerra ya por el año 1356. Sí. Un momento no precisamente halagüeño, y es que, bueno, recordemos que en 1347 llegó la peste negra a Europa y a la cuenca del Mediterráneo, pues provocando pues terribles estragos que no hacían distinción entre ricos y pobres. Sí, es que no en vano, por ejemplo, habían muerto el rey Alfonso XI de Castilla, ¿no? Padre de Pedro I el Cruel, el otro protagonista de esta guerra de los dos Pedros, ¿no? Que será Pedro I de Castilla. Pues este Alfonso XI fallece en el año 1350 mientras estaba asediando Gibraltar, ¿no? A los musulmanes. También muere Leonor de Portugal, que nos queda un poquito más cerca, ya que fue la segunda de las 4 esposas que tuvo Pedro IV de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, ¿no? Es decir, que como bien has dicho, pues la peste negra es que no hacía absolutamente ninguna distinción entre ricos, pobres, vivieran mejor, peor, en mejores condiciones o peores, porque al final pues causó una enorme mortandad, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Y bueno, es que prácticamente más de un tercio de la población europea, según algunos estudios, falleció en esos años, en ese primer gran brote de la peste negra, que luego se produjeron durante los siguientes siglos, pues numerosos brotes, nunca ya tan virulentos, pero que aún así tenían tela. Bueno, es que el siglo XIV parece que es un siglo en el que todo que podía ir mal, pues parece que va mal, ¿no? Sí. O sea, incluso la Iglesia también se produce el cisma, ¿no? El cisma de Occidente con el Papa Luna por ahí por medio. Claro, bueno, es que pasa de todo, ¿no? En el siglo XIV. Sin embargo, bueno, en ese contexto de crisis, ¿no? De la peste negra y pues en aquellos años el soberano de Aragón pues se había quitado uno de los problemas más importantes que habría sufrido la monarquía en el Reino de Aragón desde finales del siglo anterior. Uh-huh. ¿Y cuál era ese problema? Bueno, pues que entre 1347 y 1348, el año de la peste, pues se había desarrollado una importante crisis con el motivo del nombramiento de la infanta Constanza como su heredera. La heredera de Pedro IV de Aragón, ¿no? Claro, ¿no? O sea, su hija Constanza se la nombra pues heredera al trono, ¿no? Porque hasta entonces pues era la única hija del rey Pedro IV, ¿no? Sí. O sea, no tenía más hijos en ese momento. De hecho, su sucesor, el que al final será su sucesor, Juan I, el cazador, nace en 1350. Ahí ya empieza a tener, luego nacerán más hijos y tal, más hijos varones, también mujeres, ¿no? Pero claro, en ese momento pues decide pues intentar dar cierta seguridad por su parte a la sucesión al trono, teniendo en cuenta que en 1347... Claro, Pedro IV Ceremonioso ya llevaba más de 10 años en el trono. Y dice, oye, pues no estoy teniendo hijos varones, pues algo tendré que hacer, claro. Claro. ¿Qué ocurre aquí? Pues que esa decisión es una decisión que, según los privilegios de la Unión de Nobles del Reino Aragonés, debía ser sometida a aprobación en las Cortes del Reino. Uh-huh. Cosa que el monarca nunca hizo. Solo salta la otrera, ¿no? Claro, provocando el estallido de la Guerra Civil. Uh-huh. ¿Hasta qué punto estalló la Guerra Civil por este motivo, o fue algo un poco planeado y orquestado? Voy a hacer esto, a pincharles un poquito, a ver si estallan y así. O a ver hasta dónde aguantan, o también claro, los otros se lo tomaron simplemente como una oportunidad de intentar todavía conseguir más, arrancar más poder a la monarquía por parte de la nobleza, ¿no? Pero al final, sea como fuera, al final sabemos que en ese momento, sobre todo de cara al año 1348, estalla esa guerra de la Unión, ¿no? Una guerra civil en el reino aragonés. Sí, ¿no? Estos nobles, ¿no? De los privilegios de la Unión que se rebelan, ¿no? Entonces, bueno, pues Pedro IV acabó imponiéndose con una gran victoria en la batalla de Épila en el año 1348, lo cual aprovechó para derogar dichos privilegios. Ha dicho, sí, os habéis rebelado contra mí, pues ahora derogo estos privilegios. Sí. Y fortaleció así el poder de la monarquía. La verdad es que estos privilegios de la Unión para los monarcas de la época eran un auténtico engorro, ¿no? Y entonces, bueno, pues en su agenda política seguramente estaría pues acabar con ellos, ¿no? De hecho lo consigue, lo pasó bastante mal, no penséis que fue un paseo militar la guerra de la Unión por parte del monarca, no. Pero bueno, al final le salió cara y al final pues sí que es verdad que gracias a ello acaba pues con uno de los problemas que tenía un poquito desde hacía varias décadas, algo más de medio siglo, la monarquía aragonesa en ese sentido, ¿no? En cuanto a su poder, sus atribuciones frente a esa casi siempre díscola nobleza aragonesa, ¿no? Sobre todo las grandes familias nobles, también algunas de las ciudades importantes del reino, la propia Zaragoza, Jaca, etcétera, pues también hicieron ondear la bandera de la Unión. Aún así, bueno, pues vemos cómo en los años siguientes pues el rey hizo acercamientos, ¿no? A las familias más importantes y poderosas del Reino de Aragón, seguramente previendo un cada vez más probable enfrentamiento con Castilla. No era para menos. Por un lado, pues Castilla seguía rumiando la pérdida del norte del Reino de Murcia, que conformaba lo que hoy viene siendo aproximadamente la provincia de Alicante, y que Jaime II de Aragón
así por la cara. El abuelo de Pedro IV. Eso es, pues había conseguido arrebatar a Castilla de Fernando IV con la Concordia de Torrellas y el Tratado de Elche en los años 1304 y 1305 respectivamente, después de haber invadido aquel territorio aprovechando los problemas internos castellanos. Sí, que por si os interesa, todo esto os lo contamos hace muy poquito, pero por si os lo habéis perdido, lo queréis recuperar, todo este tema de la invasión de Murcia, de ese intento de Jaime II de Aragón de separar los reinos de Castilla y León en dos reinos diferentes y enfrentados, pues os lo contamos de cómo lo intentó en este episodio 27 de esta quinta temporada, que ya sabéis que podéis escuchar como siempre en podcast en aragonradio.es y el resto de plataformas. Entonces, claro, vemos que desde tiempos de su abuelo Jaime II, pues hay unas relaciones tensas con Castilla, no es para menos porque, bueno, es que les han arrebatado parte de ese reino de Murcia, ¿no? Los aragoneses. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, pues en ese momento, pues el rey Pedro I de Castilla pues quería recuperar aquellos territorios perdidos, como es lógico, y las que habían sido unas buenas relaciones entre la Castilla de su padre, Alfonso XI, con los reyes Jaime II y Alfonso IV de Aragón, pues se fueron tornando poco a poco en unas relaciones diplomáticas peores. Claro, y esto acaba provocando injerencias políticas internas por ambas partes como forma de, pues, intentar, ya sabes, desestabilizar al vecino y hacerse, pues, lo típico, la puñeta mutuamente, ¿no? Por ejemplo, ahí está la consabida malísima relación que el rey Pedro de Castilla tenía con su hermanastro, el famoso Enrique, conde de Trastámara, que este Enrique de Trastámara fue uno de los muchos hijos ilegítimos que tuvo Alfonso XI, es decir, el padre de ambos, tanto de Pedro el Cruel como de su hermanastro Enrique de Trastámara, que Alfonso XI había tenido con su amante Leonor de Guzmán, que aunque Alfonso XI tenía a su esposa, la madre de Pedro I el Cruel, ¿no? Al final Alfonso XI pues siempre nos han contado las historias que realmente por quien sentía de verdadera pasión y estaba enamorado era por la que fue su amante durante años públicamente, que era esta Leonor de Guzmán, y bueno, pues ahí evidentemente pues empiezan las envidias, no sé qué, de una parte, la envidia de los hijos de uno contra los otros, y ya podemos imaginarnos pues los pifostios que empezará a haber cuando Alfonso XI fallezca en 1350 y suba al poder Pedro I a Castilla. Que si tiene el apelativo de Pedro I el Cruel, no es porque sí. También se lo ponen sus enemigos, también hay que decirlo. En época de Felipe II quiero recordar que le intentó cambiar el apelativo por el Justiciero, aunque no ha cuajado demasiado, no. Aunque a veces lo encuentras en los libros de historia, también hay que decirlo. Sí. Bueno, el caso es que, bueno, la situación, ¿no? Pues llegó a provocar, como ya hemos comentado otras veces, la conocida como Primera Guerra Civil Castellana, y por supuesto, pues ahí estuvo Pedro IV de Aragón para acoger a este hermanastro de Pedro I el Cruel, con el cual se iba fatal, que era Enrique de Trastámara, ¿no? Pues ahí lo acogió Pedro IV de Aragón en su corte ante las quejas de su homólogo castellano, ¿no? De rey Pedro I el Cruel. Por supuesto, pues Pedro de Castilla hizo lo mismo, apoyando en ciertos momentos las pretensiones al trono aragonés de Fernando de Aragón, que se alió con esos rebeldes de los privilegios de la Unión, y que este Fernando de Aragón era hermanastro de Pedro IV el Ceremonioso. Aquí todos tenían hermanastros. Aquí vemos que se hace la puñeta uno a otro, claro, y tal, así que bueno. Además vemos también otras cuestiones, ¿no? En este caso ya de índole internacional, pues que iban haciendo cada vez más probable, sumando todo, haciendo pues la bola de nieve esta famosa, pues que se va haciendo cada vez más grande, y haciendo probable pues un estallido de una guerra entre la Corona de Aragón y Castilla, que al final pues lo estaban oliendo ambas partes, y casi incluso se puede decir que si vas viendo los acontecimientos de esos años de mitad del siglo XIV, es que casi hasta parece que la vayan buscando ambas partes, ¿no? Por ejemplo, en aquellos momentos Castilla pues tenía una mayor vinculación de alianza con Inglaterra, mientras que la Corona de Aragón raramente, algo excepcional casi, porque normalmente se iban a matar, pues en esa época más o menos se llevaba bastante bien con Francia, curiosamente, ¿no? Sí. Y claro, recordemos, Inglaterra y Francia estaban enfrentadas en esa famosa guerra de los 100 años, ¿no? Que tiene diferentes etapas de treguas, de medio paces, no sé qué. Y claro, esto, al apoyar la Corona de Aragón y Castilla a uno y otro, pues también les va haciendo posicionarse en ese bando, pues en bandos ya enfrentados de por sí, como son los ingleses y los franceses, en ese tablero de la política europea del momento, claro. De hecho, en un periodo de latencia de ese conflicto, la guerra de los dos Pedros pues se convertirá en cierta medida en una especie de ramificación de esta guerra entre Francia e Inglaterra. Lo que hemos comentado antes, ¿no? Y que además acaban metiendo los portugueses, navarros, Granada, etcétera, etcétera. Por otro lado, Castilla llevaba años en buenas relaciones con la República de Génova,
con la que la corona de Aragón estaba abiertamente enfrentada desde hacía décadas. Génova, que era la archienemiga, ¿no?, Era de una la corona gran de enemiga. Aragón en el mar. ¿Y eso qué se debía? Por ejemplo, esa animadversión entre la corona de Aragón y la República Genovesa. Hombre, pues al tema comercial, ¿no? O sea, Eran competidoras, ¿no? Digamos. Claro, porque Génova y la corona aragonesa estaban enfrentadas por el control de las lucrativas rutas comerciales del Mediterráneo, especialmente en el caso de los comerciantes catalanes, del Mediterráneo occidental, porque los venecianos se dedican más al Mediterráneo oriental. Bueno, pero también en Oriente, porque los genoveses tenían Sí. territorios en la península de Crimea, bueno, tenían un barrio comercial muy importante, el barrio de donde está la Torre de Gálata, en Constantinopla, exactamente, o sea que también había un comercio muy importante, el comercio de la corona de Aragón, sobre todo comerciantes catalanes, aunque también había valencianos, aragoneses, como siempre hemos dicho, también tenían... Y luego la corona de Aragón también se mete por ahí, por Oriente. Claro. Pero en general... Pues o sea, la disputa estaba más por el control del Mediterráneo occidental, ¿no?, entre esas dos potencias. Y también hay que decir que Génova se la tenía jurada a la Casa de Aragón desde que esta emprendió la conquista de la isla de Cerdeña, que hemos comentado también en otras ocasiones, a mediados de la década de 1320, hacía ya unos años, ¿no? De hecho, claro, desde entonces, desde que es Jaime II al final de su reinado, Jaime II de Aragón, hacia el año 1324, 1325, si no recuerdo mal, que impulsa la conquista de esta isla, pues desde entonces los genoveses es que no perdían la oportunidad de apoyar a cualquier señor, a cualquier señor de la guerra sardo, pequeño noble señor que tuviera cierto poderío en Cerdeña, ¿no? Pues Génova estaba ahí para darle perras, para darle tropas e incluso en algunas ocasiones, para apoyar una posible rebelión, y de ahí estamos viendo constantemente desde esa década de 1320, pues hasta un siglo prácticamente después, constantes rebeliones de Cerdeña, ¿no?, de los sardos. Muchas de ellas azuzadas por Génova. Quien estaba detrás, en casi todas, los genoveses. O sea, fuera o apoyando incluso directamente militarmente, ¿no? O ya no digo en tierra y en Cerdeña, sino pues con barcos en el Mediterráneo, pero también evidentemente pues dando dinero bajo mano para que, pues eso, para que los otros se armaran e iniciaran una rebelión en Cerdeña contra la Casa de Aragón. Pues va a Castilla, ¿no?, y entabla buenas relaciones con esta Génova. Con Génova, ¿no?, con los genoveses. Claro. Pues esto me imagino que la corona de Aragón no sentaría precisamente nada bien. Claro. Entonces, bueno, pues todas estas circunstancias pues fueron aumentando la tensión poco a poco, hasta que tan solo pues hacía falta una chispa, ¿no?, un casus belli, para que comenzara la guerra entre Aragón y Castilla, ¿no?, que se llevaban buscando ya durante años. Exactamente. Y eso pues llegó en el año 1356, cuando una flota de la Casa de Aragón apresó a unos barcos de Piacenza, aliada de Génova, y por lo tanto enemiga de la corona de Aragón. El problema vino porque ese apresamiento, esa captura de barcos enemigos, se produjo en aguas del puerto de Sanlúcar de Barrameda, que está en Castilla, que sería territorio neutral, ¿no?, ya que estaban bajo la protección del monarca castellano, ¿no?, ese puerto de Sanlúcar de Barrameda. Entonces, claro, Pedro dijo, a ver, vale que a mí no me han hecho nada, que son barcos extranjeros de Piacenza, pero están en un puerto mío. Claro, considera esto toda una provocación, ¿no? Claro, ¿qué derecho tienen estos de la corona de Aragón a venir aquí a un puerto mío Bueno. Y hay que decir que realmente tenía razón. Si fue así la cosa, como nos cuentan las crónicas en el momento, sí. Pedro el Cruel, Pedro I de Castilla, ahí tenía toda la razón del mundo, hay que reconocerlo, ¿no? Y claro, evidentemente aquí Pedro, que también tampoco le hacía mucha falta para la excusa, ¿no? Era buscar la excusa, como decías, para buscar el inicio de esa guerra con la corona de Aragón e intentar devolver el golpe recibido décadas antes y recuperar esos territorios perdidos, incluso dar alguna mordida más, ¿no? Esa zona del actual Alicante, el norte de lo que había sido el Reino de Murcia. Pues claro, esto era ya la excusa perfecta para declarar la guerra, iniciándose en ese año 1356 ese conflicto, ¿no? Una guerra en la que lo cierto es que Castilla tenía una importante superioridad en cuanto a recursos económicos y demográficos, pero en la que Pedro IV de Aragón volvería a sacar toda su astucia política para contrarrestar esta situación. You're been digging, got the dirt under your fingernails, sing so bold, you're bright enough to burn. As you won't come down, no you won't come down. I'm
You're the one for me. You're the superstar. En los primeros 4 años de la Guerra de los Dos Pedros queda patente esa superioridad de medios con los que contaba Castilla, y ya en los primeros envites las tropas castellanas se hacen con la ciudad de Alicante, por ejemplo, una de sus principales reclamaciones, como venimos diciendo, al pertenecer con anterioridad a ese reino de Murcia dividido a principios de siglo, ¿no? Sin embargo, la conquista castellana de Alicante es efímera y esta ciudad es recuperada pues al poquito tiempo. Tras esto, la mayor presión del frente de guerra pasa ya a la frontera entre el Reino de Aragón y de Castilla. Y en la primavera del año 1357, Tarazona es conquistada por los castellanos. Y esto imagino que sería un duro golpe, ¿verdad, Santiago? Sí, a ver, esto fue un grave revés debido a que Tarazona pues, formaba parte de una especie de cinturón defensivo que protegía tanto el acceso al Valle Medio del Ebro como al corazón del Reino de Aragón, ¿no? Estaba haciendo frontera, ¿no? Y es que obviamente, y además de multitud de fortificaciones y localidades más modestas, el frente occidental de Aragón con Castilla lo sujetaban especialmente la propia Tarazona, Borja, Calatayud, Daroca y la ciudad de Teruel. Además, había grandes fortificaciones en algunas de esas zonas, como era, pues, por poner un ejemplo, el importante castillo de Peracense, que se convirtió en un auténtico bastión que defendía buena parte de los accesos a la cuenca del río Giloca y cuya historia os contamos en el episodio 17 de la quinta temporada. Pero está también, por ejemplo, el castillo de Trasmoz, por ejemplo. También ¿no? la zona del Moncayo. En la zona del Moncayo, de Tarazona. O sea, la guerra continuó en los años siguientes pues con algunos ataques en tierras valencianas y también aragonesas, especialmente por la zona de Calatayud, aunque también hubo pues algunas penetraciones importantes en territorio castellano por parte de un Enrique de Trastámara apoyado por la corona de Aragón. Y este Enrique de Trastámara, apoyado por una corona de Aragón que dices... El hermanastro de Pedro, Pedro, el hermanastro de Pedro el Cruel. Cruel, que le estaba intentando quitar el trono, derrocarle, ¿no? Buscando es. apoyos de la nobleza castellana, de ciudades, que bueno, ya lo sabemos todos. Al final lo conseguiría, aunque le costaría bastantes años, ¿no? Y además ahí fue muy importante el apoyo de la corona de Aragón, de este Pedro IV el ceremonioso, claro, en toda esta situación. Sí, pues fue en esos momentos pues, cuando comenzó a internacionalizarse todavía más este conflicto, entrando en él y en diferentes momentos tanto Portugal como Francia, Inglaterra, Navarra y el Emirato de Granada también. Sí. Por ejemplo, uno de los... Pedro IV de Aragón acabará contratando estas bandas de mercenarios, podríamos decir. Bueno, gente que llevaba años luchando en la Guerra de los 100 años, pues en ese momento hay un momento de paz, allí, entre comillas, de tregua, pues las famosas... Las compañías blancas, exactamente, gracias Santiago que no me salía, acaban siendo contratadas en un determinado momento por Pedro IV de Aragón para entrar en la guerra, mientras que Inglaterra apoya a Castilla... a la intermediación de un personajazo en aquellos momentos con mucha influencia aragonés. Estás hablando de un señor llamado Juan. Que era Juan Fernández de Heredia. Juan Fernández de Heredia. Efectivamente. Como dices, es un personajazo. Sí, que tú eres muy dado a decir, qué gran diplomático que era Pedro IV Ceremonioso. Pero muchos de sus éxitos diplomáticos se deben a este señor, a Juan Fernández de Heredia, que menudo era. Que llegó a ser gran maestre de los hospitalarios a nivel europeo, o sea, el gran maestre, o sea, el máximo responsable. Sí, bueno, en su momento. Llegó a cortar y manejar bastante la política de toda Europa, ¿eh? Sí. No, pues eso es verdad. Pues como decía, pues mientras estaban esas compañías blancas francesas luchando en el bando de la corona de Aragón, ahí también por parte de los ingleses intervendrá el famoso príncipe negro, que era el príncipe de Gales, que se le apodaba así porque luchaba con una armadura negra, se decía totalmente negra y tal, y por eso le apodan el príncipe negro, que con sus tropas también intervendrán en esa guerra civil castellana sobre todo, y ahí estarán participando en alguna de las 2 batallas de Nájera. Por supuesto a Inglaterra creo que se le prometió algún territorio, creo que se le promete la zona de Guipúzcoa a Inglaterra, que recordemos que en esa época, claro, buena parte de Francia pertenecía a Inglaterra por esa guerra de los 100 años, ¿no? Por ejemplo, esa zona de la actual Gascuña, claro, es que pega con Guipúzcoa precisamente, y era parte del territorio inglés desde hacía tiempo, y aún lo seguía siendo también todavía un tiempo más. Sí, que los ingleses en estos momentos estaban cerquita, no estaban al otro lado del mar. Exactamente. El caso es que, bueno, vamos a aterrizar otra vez a lo que estábamos, al asedio de Calatayud. Estamos hablando de los inicios de la guerra, ¿no? Ya se empieza a internacionalizar el conflicto y, bueno, pues como hemos visto, ¿no? Pues empiezan a hacerse con plazas importantes como los Tarazona, castellanos, como Tarazona, atacan en Valencia, etcétera. Entonces, bueno, pues ante la mala marcha de la guerra para los intereses de Pedro IV el Ceremonioso y que Pedro I de Castilla pues tenía que enfrentar internamente cada vez más
desavenencias por el apoyo de algunas ciudades y nobles a su hermanastro Enrique de Trastámara, pues se acabó negociando una tregua que diera tiempo para recuperarse a ambas partes. Que esta fue la llamada Paz de Terrer, ¿no? Eso es, firmada el 13 de mayo del año 1361 en esta localidad zaragozana, y por la que los castellanos pues se retiraron de la mayor parte de plazas que habían conquistado, aunque por el momento pues mantuvieron todavía Tarazona. Uh-huh. Además, pues Pedro IV se comprometió a dejar de dar ayuda y cobijo a Enrique de Trastámara, quien tuvo que marcharse a Francia. Uh-huh. Sin embargo, una vez que los meses siguientes Pedro de Castilla solucionó en cierta medida la situación interna, con algunas ejecuciones por apoyar a su hermanastro Enrique Trastámara, Sí. también recondució relaciones diplomáticas con el Emirato de Granada, etcétera. Bueno, pues muy pronto empezó a preparar una gran ofensiva que cogería por sorpresa al rey de Aragón. Es cierto que a pesar del acuerdo de paz alcanzado en Terrer, pues habían seguido produciendo algunas escaramuzas fronterizas, Sí. aunque Sí, no de demasiada importancia. No exactamente, no de poca intensidad, como se suele decir ahora, ¿no? En estos Eso es. eufemismos militares para restar importancia, ¿no? Ataques de poca intensidad. Bueno, el caso es que el soberano castellano empezó ya, Pedro I, empezó a preparar a los pocos meses, una vez solucionado sus movidas internas que comentabas, empieza ya a preparar un importante ejército que, por supuesto, pues evidentemente estas cosas no pueden quedar en secreto. La gente, pues esos preparativos, se compra comida, se compra armas, empiezan a movilizar tropas, y esto llamó la atención, evidentemente, de Aragón y concretamente de Pedro IV, del rey Pedro IV, que le dice: oye, tú, que acabamos de firmar la paz en Terrer, ¿no te acuerdas? O que, o sea, ¿por qué estás movilizando tropas por ahí? Y Pedro de Castilla, Pedro el Cruel, le dice: no, tranquilo, que tú y yo vamos a estar en paz. Simplemente este ejército lo tengo aquí, lo estoy empezando a preparar porque me ha llegado algún rumor de que es posible que mi querido hermanastro Enrique de Trastámara, que ahora está por Francia, exiliado, pues haga un intento de invasión con mercenarios franceses, con tropas mercenarias francesas, entrando por Navarra, y empieza a atacar mi reino, ¿no? E intentar quitarme el trono, y por eso tengo preparado este ejército. Pero no es nada contra ti, ¿eh? Yo contra ti ya, Pedro IV Ceremonioso, ya hemos llegado a la paz, no tengo absolutamente nada contra ti. De hecho, tengo hasta Tarazona. Pero evidentemente esto era un engaño, ¿verdad? Sí, era un engaño, y a finales de la primavera del año 1362, más o menos cuando se estaba cumpliendo un año de la paz de Terrer, pues un gran ejército castellano de unos 30.000 efectivos de infantería y 12.000 a caballo irrumpió de la nada en territorio aragonés sin una declaración previa de guerra. O sea, aquí traicioneramente, civilinamente, sí. ¿no? Pedro el Cruel se intenta tomar una ventaja estratégica directamente rompiendo la tregua o paz, que al final se le llama paz de Terrer, pero como duraba apenas un año, prácticamente no llega, pues a veces se la denomina como tregua, ¿no? Porque al final es que, pues eso, Pedro el Cruel se salta la torera, ¿no? Y además, ojo a las cifras que has mencionado. Es que no es un ejército, o sea, normalmente cuando pensamos sobre todo batallas medievales, la inmensa mayoría de batallas son enfrentamientos de unos cuantos cientos de hombres por cada bando, pero es que estamos a ver, hay ocasiones en las que, pues, cuando campañas más importantes son ejércitos más numerosos, teniendo en cuenta que muchas veces esos números nos los dan crónicas que hay que tenerlas muchas veces cogidas como con las pinzas, ¿no? Decir, bueno, aquí me está intentando engañar, subir los números o bajarlos o qué. Sí, siempre los contrarios tienen muchos más hombres para que los propios. Van a gloriar tu victoria y decir, fíjate que estamos, o incluso decir, bueno, hemos sido derrotados, pero normal, porque es que no supera el número. Bueno, al final, las cifras que nos dan aproximadamente son esos 30.000 efectivos de infantería y un importantísimo, de hecho, pues número de tropa a caballo, unos 12.000. No sería todo de caballeros o jinetes para luchar en batalla. Buena parte de estos hombres serían también no solo a caballo, sino que lucharían, o estaría más que luchando, sería para tomar temas de intendencia, ¿no? De temas de arrastrar, por ejemplo, porque también le acompaña un enorme tren de armas de asedio, que realmente, según también las crónicas, es que no se había visto hasta entonces nunca en la península ibérica semejante tren de asedio, ¿no? Con diferentes ingenios, ¿no? Esto, por ejemplo, claro, nos lo cuenta una de las crónicas que nos habla de ello. Son los famosos Anales de Aragón del cronista Jerónimo Zurita, y nos lo cuenta en el siglo XVI, es decir, unos 2 siglos después de este conflicto. Pero evidentemente, pues él pudo acceder quizás a otras informaciones que ahora también mencionaremos, que nos dice, pues eso, que hasta entonces, hasta esa guerra, hasta ese ataque, sobre todo de 1362, pues ahí por sorpresa, de forma traicionera, jamás se había visto semejante tren de asedio
cómo se desarrolló para lo que iba a ser la conquista de Calatayud, el asedio de Calatayud. Sí, y no solo nos lo cuenta Jerónimo Zurita en el siglo XVI, sino que también pues hay cronistas del lado castellano y además contemporáneos a los hechos, como es el caso de Pedro López de Ayala, que es un noble del momento que al principio apoyaba a Pedro I el Cruel, pero que acabaría cambiando de bando apoyando a Enrique de Trastámara. Como casi todos al final, cuando ya se veía un poquito venir el cambio de cómo iba la cosa, ¿no? Sí, y que escribió pues la obra Historia de los Reyes de Castilla, en la que narra pues el propio asedio de Calatayud que se avecinaba en esos momentos, Sí, ¿no? en ese verano del año 1362. Estamos hablando de que ese tren de artillería, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que serían catapultas, diferentes onagros, etcétera, diferentes ingenios para el asedio, serían unas 30 y tantas piezas, creo que mencionan. Y como digo, pues hasta entonces es que no se había visto. Por eso, entre otras cosas, vemos que el asedio de Calatayud de ese año de 1362, como ahora vamos a ir desgranando, es que fue uno de los asedios más importantes de todo ese siglo XIV en la península ibérica. O sea, por tamaño, por la ciudad que era, que hablaremos un poquito de sus defensas también, y por el tamaño del ejército asediante, ¿no? Y esas armas. Además, pues Pedro de Castilla había organizado una alianza junto al reino nazarí de Granada, Portugal y Navarra, que Navarra también está atacando por la frontera norte, ¿no? Pues esa zona de esos del rey católico, etcétera, etcétera. Que en esa época era solo SOS. Eso es. De hecho, pues más o menos a la par que se estaba pues produciendo el ataque castellano, ¿no? Pues esas tropas navarras, ¿no? Como decía, estaban atacando más al norte, las 5 villas, sometiendo así a la localidad de Sos, que era el mayor bastión defensivo de la zona y que se encontraba en la misma frontera navarra. Incluso Jerónimo Zurita comenta en el capítulo 38 del libro 9 de su obra Anales de la Corona de Aragón que existieron rumores del posible avance de un ejército portugués con el objetivo de asediar Daroca. Claro. Algo que de haberse producido, por ejemplo, habría sido devastador. Pues hablemos, o sea, recapitulando, había caído ya Tarazona, años atrás, que seguía en manos castellanas, ¿no? Y claro, Calatayud y Daroca eran las que sostenían el frente en esa zona y frenaban un posible avance por el Valle del Ebro hasta la misma Zaragoza, hasta la capital del reino aragonés. Claro, y de hecho ese ejército castellano está dirigiéndose hacia Calatayud. Pues imagínate si finalmente, según nos dice Zurita, ese rumor de un ejército portugués cruzando la península y yendo a asediar la otra gran ciudad de la zona que de ese cinturón defensivo del que hablábamos antes, que era Daroca, imagínate que también acaba cayendo. Claro. O sea, habría sido ya, pues eso, el paso hacia Zaragoza habría quedado totalmente expedito, habría quedado libre, salvo pues algunas pequeñas fortificaciones que hubieran ido cayendo, lo que fuera, o no lo sabemos, es ciencia ficción. Habría sido devastador. Pero desde luego habría sido un golpe tremendo. Les hubiera permitido meterse hasta la cocina. Sí. ¿No? O sea, sí, hasta Zaragoza. Entonces, bueno, pues la invasión castellana pues avanzó desde tierras sorianas de forma inexorable, gracias a la enorme superioridad de medios con los que contaba, y en muy pocos días fueron avanzando hacia Calatayud por los valles de los ríos Ribota y Manubles. Ante el avance y la imposibilidad de establecer una resistencia importante, se dio orden de evacuar muchas posiciones en la zona y pues se dio orden de que habitantes y guarniciones se retiraran hacia Calatayud pues para estar protegidos por su formidable perímetro fortificado. Por ejemplo, en este avance, por el Valle del Ribota, por ejemplo, existía una guarnición militar, no demasiado grande, en la localidad de Aniñón, que está a unos 15 kilómetros de Calatayud, más o menos aproximadamente. Y claro, ante la imposibilidad de frenar ese avance que viene desde tierras sorianas, pues se sabe que se emite esa orden de evacuación tanto de esa guarnición como del resto de localidades de la zona, ¿no? Como siempre digo, no podía faltar en ese avance castellano, por ejemplo, quemaron mi pobre pueblo, ¿no? Una vez había sido evacuado, ¿no? Ya sabéis, esa Cervera de la Cañada, que siempre menciono, que está justo a lo de Aniñón, y en ese camino, avanzando entre la Sierra de la Virgen y la Sierra de Armantes, pues camino de la ciudad de Calatayud, y que bueno, también es verdad que esa quema dio la oportunidad de que más tarde se reconstruyera la iglesia, en una iglesia, la típica iglesia fortaleza, en estilo mudéjar, que es una preciosidad, de hecho es patrimonio de la UNESCO. Aquí estoy haciendo publicidad, voy a decirle al ayuntamiento que me diga, oye, que te estoy haciendo publicidad. No, pero la verdad es que, claro, por esas quemas se producen construcciones en esa época de esas iglesias fortaleza que hay justo en todo ese Valle del Ribota, porque se convierten en posiciones defensivas por si volvía a ocurrir lo mismo que ocurre en ese verano del año 1362. Esto es muy importante. Y entonces, bueno, pues en apenas unos días cayeron en manos castellanas localidades como Torrijo de la Cañada, Cervera, Ariza, Terrer, Moros, Ateca y Alhama de Aragón, cerrando rápidamente el cerco pues, sobre la propia Calatayud, cuyo asedio se inició el 11 de junio del año 1362. Mientras tanto, en esos momentos, pues Jordán Pérez de Urries y su hermano Jordán de Urries, pues este último mayordomo del rey,
reúnen de emergencia un consejo en la ciudad de Zaragoza para tomar medidas y sobre todo pues para avisar a Pedro IV de lo que estaba ocurriendo. Pues justo en esos momentos se encontraba en la ciudad de Perpiñán, en la otra punta de la corona de Aragón. Ahí en lo que es el Rosellón actualmente, que ahora pertenece a Francia, ¿no? Claro. Y claro, ahí el monarca, pues Pedro IV, que le pilla todo por sorpresa, parece que se había creído aparentemente pues todo el tema de que este ejército lo estoy preparando por si me invade mi hermanastro, Enrique de Trastámara, ¿no? Pues el monarca empieza a poner en marcha los preparativos de urgencia para empezar a levantar tropas, ¿no? Con los que intentar rechazar esta repentina y demoledora invasión castellana que estamos viendo, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, empiezan los contactos, las negociaciones con, de nuevo, Enrique de Trastámara para que reuniera a sus fieles, prometiéndole pues dinero, prebendas y tal, para que regresara de Francia, de ese exilio al que había acordado en la paz de Terrer con Pedro el Cruel de Castilla, y que volviera Enrique de Trastámara a volverse a poner al servicio de la corona de Aragón, que las negociaciones durarán unas cuantas semanas, evidentemente. Y bueno, la amenaza es tal que Pedro IV pues también ordenará en estos meses el refuerzo de las murallas de Zaragoza. Y de hecho queda todavía testigo de ello, ¿no? Con el tramo medieval que queda todavía en pie en la calle Alonso V, entre las Tenerías y el Centro de Historias, en esa zona ya llegando hacia el final de la calle Asalto, si no recuerdo mal. Pues ese tramo de muralla medieval es un recrecimiento de esa época en la que se temía que si caía Calatayud, Daroca, etcétera, se produjera un avance hasta la propia Zaragoza, hasta la capital del reino aragonés. Claro. Mientras, pues el asedio sobre Calatayud ya se había iniciado con una gran contundencia, utilizando las varias decenas de ingenios que los castellanos pues habían llevado consigo, ¿no? Estas armas de asedio. Y es que Calatayud probablemente era una de las ciudades mejor protegidas de todo el reino de Aragón, y todavía hoy en día pues se puede ver y visitar el importante castillo mayor o de Ayub, que parece que vuela en los escarpes sobre la propia ciudad. Sí, es que es imponente. Además, incluso sin llegar a Calatayud, si tú vas, mucha gente que habrá pasado por ahí lo sabe, o que vive por la zona, vas incluso por la autovía, dirección Madrid o de Madrid a Zaragoza, es que lo ves ya incluso desde el coche. Bueno, si vas conduciendo, no, por favor, no nos despistemos, ¿no? Pero tú pasas por ahí, se ve en lo alto ahí, encima de la ciudad de Calatayud, pero gran castillo. Pero eso que se ve, ¿no? Que parece así tan imponente, que aún hoy en día parece imponente, pues era una sombra de lo que eran las fortificaciones de aquella época, ¿no? Porque, bueno, constaba pues de un gran recinto amurallado medieval que contaba en su perímetro con hasta 5 castillos, incluyendo ese castillo de Ayub, que es el que vemos hoy en día. Que era el más grande, era el más importante en tamaño y tal, pero claro, es que no era la única fortificación. O sea, aparte de las murallas, castillos. En todo el perímetro amurallado de Calatayud, ahí en el Valle del Jalón, pues tenía hasta 5 castillos, contando el de Ayub, ¿no? Claro. Era un perímetro que databa de época islámica, pero claro que se acaba manteniendo y se adapta, se va adaptando con el paso de los siglos y remodelando tras esa conquista cristiana que se desarrolla en el año 1120, después de la victoria de Alfonso el Batallador en la batalla de Cutanda, ¿de acuerdo? Pues que se le conquista a los musulmanes, pues bueno, es un recinto bastante importante. Y bueno, aparte del castillo de Ayub, o mayor, ¿cuáles eran las otras 4 fortalezas de ese recinto amurallado de Calatayud? Pues estaban también el castillo del Real, el castillo de la Peña, el de Doña Martina, también conocido como el de la Judería, y el castillo de la Torre Mocha. Que si se sabe, hay mapas, algunas imágenes en internet que se pueden consultar, y que si lo visualizas dónde están, luego, por ejemplo, subes al Castillo Mayor, sobre todo, que ves Calatayud a tus pies, y puedes más o menos vislumbrar dónde están los restos de esas fortalezas. Y son puntos un poquito más elevados en algunas ocasiones, y que se puede ver y te lo puedes imaginar un poquito, viendo luego por dónde pasa el río Jalón, cómo era el perímetro de esa Calatayud medieval, que como digo, era una ciudad muy importante en el reino aragonés. Claro, es decir, que en condiciones normales, pues Calatayud habría sido un hueso muy pero que muy duro de roer. Sí. Y lo fue, pero mucho menos, ¿no? Y esto se debió a lo inesperado del ataque castellano. Uh-huh. Debido a ello y a la rapidez del avance, pues apenas se había podido preparar a la ciudad para resistir un largo asedio, tanto en comida como en tropas para la defensa. Claro. Aún así, pues Calatayud se disponía a desarrollar una resistencia a ultranza, y en los prolegómenos del inicio del asedio pues consigue enviar mensajeros para avisar a Pedro IV solicitando ayuda inmediata. Exactamente, pero claro, al haberse alcanzado la paz un año antes, esa paz de Terrer que mencionábamos antes de 1361, claro, aquí el monarca, Pedro IV, había disuelto sus mesnadas. Era muy caro mantener tropas, ¿no? Y aparte, ya sabemos, en esa época medieval, un monarca de turno podía estar pagando una cantidad limitada de tropas, y el resto de los ejércitos, esos ejércitos feudales, solían ser las mesnadas de ciudades, de concejos, de los nobles, que tenía que convocarlos y estos reunirlos.
y según la época, si el rey no tenía demasiada influencia, pues a veces pasaban olímpicamente o enviaban mucho menos de lo que debería, ¿no? Y esto es un proceso muy lento, ¿no? Evidentemente, para organizar un ejército para enfrentarse al ejército castellano, que hemos dicho que son unos 40.000 efectivos aproximadamente. Claro. Entonces, bueno, pues apenas contaba con fuerzas, ¿no?, que pudieran enfrentar pues a un ejército Tan numeroso, ¿no?, de esos 40.000 efectivos que era el castellano. Entonces se realiza pues una convocatoria para que los nobles pudieran reunir a sus tropas, pero esto iba a llevar unas cuantas semanas. En un primer momento el rey envió a Zaragoza pues a su hermano Fernando para que intentara organizar la defensa de la capital del reino y también pues que tratara de conseguir las fuerzas suficientes como para dirigirse a Calatayud y comenzar a hostigar a los castellanos. También envía a Zaragoza al conde de Osona, que es uno de sus consejeros más importantes. Por el momento es todo lo que pudo hacer. Y envió una misiva a los bilbilitanos para que se mantuvieran firmes en la defensa, todo lo que pudieran. sí. Y de hecho pues se lo toman al pie de la letra, porque las crónicas nos cuentan los ataques diarios que los castellanos hacían contra los muros y castillos de la ciudad con sus ingenios de asedio, así como pues también realizaban intentos de asaltar las murallas Con escalas. con y escalas. tal, claro, típico. Bueno, ahí los bilbilitanos repelen estos ataques durante pues meses. Este asedio dura prácticamente todo el verano de ese año 1362, e incluso, según las crónicas, hacen los defensores de Calatayud hacen numerosas salidas más allá de las murallas, pues para intentar entorpecer a los castellanos y tratar de frenar el avance del asedio, ¿no? Sin embargo, claro, estas salidas son siempre complicadas, pierdes esa protección que te esté dando las defensas, ¿no? Ese perímetro amurallado, esas fortificaciones, y claro, a la vez ponían en peligro la propia defensa de la ciudad, ¿no? Cuando si una de estas salidas fracasaba, podían dejar una zona sin proteger demasiado, y cuando Pedro IV se entera, envía una misiva, ¿no?, y conmina a los defensores a dejar de hacer esas peligrosas salidas y a mantener solo la defensa del perímetro defensivo, porque además, claro, recordemos que debido a lo sorpresivo del ataque castellano y su rapidísimo avance, ¿no?, que además sin declaración previa de guerra, claro, es que Calatayud realmente apenas contaba con guarnición militarmente, o sea, había tropas, lógico, y sobre todo con todo eso que se repliega, que se evacúa de otras localidades, como os hablaba antes, como Aniñón, ¿no?, el caso de Aniñón. Pero claro, la pérdida de cada hombre aún así, de los que defendían en esas salidas, es que para la defensa de Calatayud era irreemplazable, ¿no? Porque claro, al ser mucho más numerosos, cada hombre que se perdía es que era irreemplazable, Claro. prácticamente. Mientras tanto, pues ya en Zaragoza, el conde de Osona pues comienza a organizar una fuerza armada para acudir al socorro de Calatayud, al que se unen pues otros señores como Pedro de Luna, Fray Artal, Gutiérrez Díaz de Sandoval y los hermanos Blanes. Todos ellos con las mesnadas que habían podido reunir. Así, ¿no?, en poco tiempo. Así pues, a comienzos del mes de agosto de 1362, pues salen de la capital aragonesa. Ya llevan más de mes y medio de asedio en Calatayud, aguantando en ese momento. Sí, pues salen entonces, ¿no?, de la capital aragonesa en dirección primero a Daroca, para después avanzar hacia la localidad de Miedes, situada a apenas 15 kilómetros al sureste de Calatayud. Zurita nos cuenta que el plan que tenían era traspasar las líneas castellanas para intentar entrar con esos refuerzos a Calatayud, pero que después de un intento fallido pues tienen que volver a retirarse a Miedes, ¿no?, sin conseguir lo que pretendían. No consiguen entrar en Calatayud. Claro, pero claro, con ese intento, pues el rey Pedro I de Castilla se entera de esa presencia aragonesa en las cercanías, de estas tropas de socorro, ¿no? Y empieza a movilizar a parte de sus tropas, porque el propio monarca castellano está liderando el asedio de Calatayud. Él va en persona, ¿de acuerdo? Y además con algunas de las altas personalidades de su reino, del reino castellano. Y claro, aquí moviliza a parte de sus tropas para que vayan en persecución de estos aragoneses, ¿no?, de este ejército aragonés que está en Miedes, y envía a sus tropas al mando de Gómez García de Hoyos, que era nada más y nada menos que el alcalde de Sevilla, de una de las ciudades más importantes de Castilla, evidentemente, ¿no? Así que bueno, a las tropas de este conde de Osona, pues lideradas por él, quedan sitiadas en esa fortaleza de Miedes, a donde también al final acude el rey castellano, este Pedro I, y ante la imposibilidad de resistir por parte de los aragoneses, pues claro, estas fuerzas deciden ya entregarse al monarca castellano el día 17 de agosto de 1362, cuando Calatayud lleva ya 2 meses asediada y resiste ya a duras penas en ese momento. Así es. Y bueno, es una típica acción caballeresca. Pues Pedro el Cruel lleva a Osona y a Pedro de Luna ante Calatayud y les ofrece la posibilidad de dejarles entrar en la ciudad, pero estos ven las penosas condiciones en las que se encontraban ya las defensas y rehúsan hacerlo, pues consideran que la defensa pues es ya del todo imposible, ¿no?, la defensa de Calatayud. Mientras tanto, pues Pedro IV el Ceremonioso seguía en tierras catalanas
y nada más enterarse de la invasión, pues convocó a las Cortes catalanas para conseguir dinero con el que financiar un ejército poderoso capaz de socorrer a Calatayud y al reino aragonés. Es que lo único que era capaz ya de levantar el asedio era precisamente un ejército importante que obligara a los castellanos a retirarse, porque Claro. la ciudad iba a caer por sí sola, iba a caer ya en cualquier momento. Sin embargo, bueno, pues allí en Cataluña apenas consigue dinero para armar a 500 hombres a caballo y 1000 ballesteros, pues fuerzas totalmente insuficientes. Ujú. A esas alturas, los defensores de Calatayud, con el perímetro defensivo ya maltrecho y sin apenas víveres, esos defensores envían un nuevo mensaje de ayuda al monarca, pero este les informa pues que sigue sin contar todavía con las fuerzas necesarias para acudir al socorro de la ciudad y da permiso a los bilbilitanos para que negocien la rendición más honrosa posible y en las mejores condiciones para sus habitantes. Es que recordemos, estamos dando las fechas, pero es que es obvio, ¿no? Pero es que ese asedio se desarrolla en pleno verano, con toda la calor. O sea, que evidentemente te estás ahí jugando el cuello y además en esas condiciones, con toda esa, pues el tema militar y todo eso, pues imagínate también un poquito, también las reservas de agua, absolutamente todo. Es que era todo un problema, evidentemente, seguir sosteniendo esa defensa que ya era casi imposible en una ciudad que no había estado preparada para ello. Y entonces, bueno, pues ya liberados por el monarca del deber de defender una plaza ya prácticamente indefendible, pues al conocer esto empiezan las negociaciones y finalmente se acuerda la rendición de Calatayud ante el rey castellano el 29 de agosto del año 1362, tras 80 días de duro asedio. Es que casi 3 meses al final de asedio, ¿eh? Claro. Casi 3 meses, que se dice pronto, y eso que Calatayud, como vuelvo a repetir, no estaba preparada en cuanto a tener tropa suficiente, víveres. No es que estuviera totalmente desguarnecida, ¿no? Al final, pues hacía un año que había terminado la guerra, Calatayud era una posición importante, no es que estuviera ahí totalmente abandonada de la mano de Dios, ni mucho menos, pero de haber estado dentro de una guerra, quizás hubiera estado mucho mejor abastecida, preparándose Claro. por si acaso, ¿no? A ver, sí, A porque saber lo que hubieran podido resistir en otra situación. al final este juego consistía no en tanto en destruir las murallas, las defensas y entrar en la ciudad, Y sino, también, porque ahí se quedan bastante maltrechas según nos cuentan las sino- crónicas, pero sino era... consistía más en cercar a las ciudades y rendirlas por hambre Y sed. y agotamiento, Y ¿no? por Y enfermedad sed, también, y por incluso. enfermedad. Sí. ¿no? El caso es que finalmente, después de ese durísimo verano, Calatayud fue finalmente conquistada. Y Pedro I de Castilla entró en una ciudad en la que permaneció durante los 10 días siguientes, así hasta que decide ya marcharse a su reino, dando órdenes de controlar la región y reparar, por eso digo que parece que estaba bastante dañado, pues porque deja órdenes de reparar ese perímetro amurallado de la ciudad, la cual deja al mando de García Álvarez de Toledo, que era también además una de las personalidades más importantes castellanas porque era el maestre de la Orden de Santiago, la mayor orden de caballería de Castilla en este caso. Sí, y que nadie piense que aquí acaba pues el sufrimiento de los bilbilitanos, porque pues al poco pues acabaría estallando un virulento brote de peste que hizo estragos en la ciudad y los alrededores. O sea, encima de postre, venga. Mientras tanto, pues con Tarazona y Calatayud en manos castellanas, tan solo Daroca aguantaba esa parte del frente y evitaba un avance castellano hacia la misma Zaragoza. Ajá. Que vemos ahí cómo estará recreciendo sus murallas, como hemos comentado antes. Sí. Pero con el paso de las semanas, pues Pedro IV de Aragón conseguiría organizar una fuerza importante con la que comenzara a recuperar en parte la iniciativa. Aún así, pues quedaban todavía varios años de guerra por delante, en la que a pesar de la mala pinta que tenía todo a finales de ese verano del año 1362, pues la corona de Aragón acabaría saliendo airosa, mientras que Pedro I de Castilla pues acabaría perdiendo su trono y su vida pues frente a su hermanastro Enrique de Trastámara. Que acabaría convirtiéndose en Enrique II de Castilla, ¿no? Iniciando esa nueva dinastía Así es. que en Castilla, esta Trastámara, a pesar de ser de una rama ilegítima, porque era hijo ilegítimo, hijo bastardo, ¿no? Como siempre decimos, de este Alfonso XI que hemos comentado hace un ratico al principio del programa. Pero que, bueno, iniciará un nuevo camino en los reinos peninsulares, porque ya sabemos que después, menos de un siglo después, bueno, incluso medio siglo después aproximadamente, si consigue el trono en 1369, pues en 1412 tenemos a los Trastámara en la corona de Aragón, después del compromiso de Caspe. Y eso también pues ayudará evidentemente a esa unión dinástica posterior con los reyes católicos. O sea, que las consecuencias de este conflicto fueron importantísimas, ¿no? Aunque al final no hubo ganancias territoriales, tampoco pérdidas realmente, pero en el cómputo general, pues el que salió como vencedor evidentemente fue la corona de Aragón y sobre todo ese Pedro IV ceremonioso, que con ayudas, ¿no? Como ese Juan Fernández de Heredia, pues hubo capear un temporal que la verdad es que le puso contra las cuerdas. Al final la corona de Aragón lo que hizo fue aguantar los tortazos de Castilla y meterle a Pedro I el Cruel, el enemigo, dentro de casa
con Enrique de Trastamara. Exactamente. Ese es el resumen de la guerra. Exactamente, pero bueno, un resumen muy resumido, valga la redundancia, pero es cierto, es así. Pues hasta aquí nos llega el tiempo para hablar de ese asedio, de ese gran asedio de la ciudad de Calatayud de 1362, que acabó en manos castellanas, como acabamos de ver, pero que fue, como digo, pues uno de los asedios más importantes del medievo hispano y sobre todo ese siglo XIV que estamos mencionando y que ha sido el protagonista de este programa. Así que, Santiago, ya solo me queda, como siempre, pues decirte que pases buena semana y que nos escuchamos aquí en el próximo episodio para seguir hablando de la historia de Aragón. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y hasta aquí llega este episodio que esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado en estos viajes por el tiempo que os preparamos. Y ya sabéis que si os perdéis algún episodio lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal Historia de Aragón de YouTube. Y si no, ya sabéis que tenéis cada semana un nuevo episodio los sábados a las 3 de la tarde. Dejadnos vuestra opinión, comentarios, suscribíos a nuestros canales y así nunca os perderéis ninguno de nuestros episodios. En la técnica, haciendo que esto suene fenomenal, hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Bajar en Navata por donde mediano, quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.
cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos